Bueno, gente, acá se lograron encontrar las pérdidas en agua fría y agua caliente. Acá vemos la T de agua fría, la T de agua caliente. Estos caños son de 3/4, dado que hace la distribución al baño en planta alta. Bueno, las telas pusieron acá, yo intuyo porque el proyecto era poner la bacha acá arriba, dado que si hacemos un poquito de zoom, vemos que hay un codo que metería la cañería dentro de la pared y después metieron otro codo, macho hembra, como para sacarlo y llevarlo para allá. Bueno, este tramo estaba hecho en caño monocapa. En el tema de agua caliente no la resiste, el tema de agua fría se cristaliza, así que ahora, si todo está bien, estoy probando la durabilidad del agua caliente en lo que es la ducha, dado que el termo no cortaba nunca y salía permanentemente tibio. Como dije, el proyecto quizás era poner la bacha ahí. Bueno, la bacha está ahí. Y acá tenemos los codos de derivación. Hubiese sido mucho más cómodo poner las T detrás del termotanque y poder hacer una distribución lógica. Pero bueno, nada, en resumen, me falta tirar esos dos cañitos de media como para dejar la bacha con agua. Y les quería recordar que la mejor pico del oro es la Stanley doble cremallera de 7 posiciones, que obviamente después de la batalla en el taller la voy a limpiar, la voy a lubricar, como hago con mis picos del oro. Les mando un saludo, espero que estén bien y nos vemos en otro video de Me toca bailar siempre con la más fea o Siciliano en acción. Les mando un saludo.